Hola, ¿cómo están chicos? El objetivo de esta presentación es hacer un repaso de temas del segundo parcial en base a las tablas de especificaciones y las competencias que ustedes tienen que cubrir para obtener un buen examen. No está de más que les enseñe las tablas de especificaciones para que ustedes vean que vamos a cubrir básicamente los temas que tienen que tener repasados como mínimo para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos a través de todos estos días que han tenido para poder hacerlo. Entonces no se las voy a describir porque están incluidas en cada una de los aspectos de los temas que vamos a tener. Ya saben, el tema 8, vía de las pentosas fosfato, tema 9, gluconeogénesis, 10 y 11, el metabolismo del glucógeno, su regulación, su síntesis y su degradación. En el tema 12, metabolismo del nitrógeno y del esqueleto de carbono de los aminoácidos. Y como tema 13, biosíntesis de los ácidos grasos. Empezamos entonces con la vía de las pentosas fosfato. En este caso vamos a revisar la función de la vía como tal, especialmente en la producción del NADP reducido como principal compuesto reductor y por otro lado la formación de pentosas como la base estructural para la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos. Vamos a revisar las fases del proceso de la vía de las pentosas fosfato, las funciones específicas de enzimas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la ribulosa 5-fosfato isomerasa, la ribulosa 5-fosfato epimerasa, la transaldolasa y la transcetolasa. Revisaremos la relación de estas funciones con el metabolismo del eritrocito por medio de la actividad de la enzima glutatión reductasa y las consecuencias de la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por último, explicaremos el proceso de regulación de la vía de las pentosas fosfato. Bien, empezamos. La ruta de las pentosas fosfato es una derivación de la vía glucolítica. Empieza a partir del compuesto glucosa 6-fosfato, cuando ya la molécula de glucosa ha sido fosforilada en su carbono 6 y tiene algunas rutas alternativas para dónde seguir. En una primera instancia, ante un periodo de abundancia, la ruta seguiría la vía oxidativa hacia piruvato y la producción de energía a nivel de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, con el fin de producir ATP. Sin embargo, también puede derivarse hacia la vía de las pentosas para tener, por ejemplo, producción de ribosa 5-fosfato, como hemos dicho, como base estructural en la formación de nucleótidos, ADN, ARN. También habría una derivación en el sentido del almacenamiento hacia el glucógeno y tendríamos allí entonces la derivación de glucosa 6-fosfato hacia glucosa 1-fosfato. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es repasar la doble importancia que tiene esta vía. Sabemos entonces de que uno de los aspectos importantes es la formación de la ribosa 5-fosfato. Esta es importante como base estructural en la formación de la expresión génica a través de la síntesis de ARN, de ADN y de otros nucleótidos importantes como el propio NAD, el FAD, el ATP, el GTP, el UDP, entre los más importantes que les pueda mencionar. La otra parte importante es la producción del NADP reducido. Y esto es muy importante en el metabolismo de los eritrocitos, ya que contrarresta los efectos de los radicales oxigenados. Es decir, la célula constantemente está produciendo en su metabolismo especies reactivas del oxígeno y a esto se le llama estrés oxidativo de una manera normal o de una manera exagerada cuando la célula se somete a aspectos como por ejemplo los eritrocitos que están en la circulación y están en circulación constante y están expuestos a varias sustancias, varios productos y otras interacciones que le pueden llevar a tener más estrés oxidativo que otro tipo de células. Entonces, la importancia del producto en el caso de la vía de las pentosas fosfatos va a depender del tipo de célula. Sabemos que la ruta de las pentosas fosfatos es una vía anabólica que está estimulada por la insulina. Esta está especialmente activa en el estado postprandial.
La ruta se lleva a cabo en el citosol. Y aquí tenemos las fases del proceso de la vía de las pentosas fosfatos. Sabemos que esta vía consta de dos fases, la oxidativa y la no oxidativa. La reacción de la fase oxidativa es irreversible, es decir, las reacciones son irreversibles, mientras que las reacciones de la fase no oxidativa son totalmente reversibles, ya que estas se encargan de una interacción e una interconversión de unidades carbonadas para poder tener productos específicos. Entonces, como hemos dicho, según las necesidades de la célula, una u otra fase va a ser más activa que la otra. Aquí les presento a la fase oxidativa. Como su nombre lo dice, tenemos reacciones de oxidación y tenemos como productos el NADP reducido y la ribulosa 5-fosfato. Entonces, la reacción representativa inicia a partir de la glucosa 6-fosfato como el sustrato de origen, y tenemos acá su estructura y acá la primera enzima que entra en acción, que por cierto viene siendo la enzima clave de esta ruta, que es la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima entonces en presencia del NADP nos va a producir NADP reducido, y aquí podemos observar en el carbono 1 la distribución de sus hidrógenos especialmente y cómo esta quedaría en el siguiente compuesto, que es la 6-fosfogluconolactona. Este compuesto es un compuesto transitorio que no es el más importante en esta fase. Sin embargo, se las coloco aquí para que ustedes vean que hay unas fases intermedias acá que nos da lugar a la siguiente reacción. En este caso les puedo indicar que aquí queda el grupo carbonilo como preparándose para la función de la siguiente enzima, que es la enzima lactonasa. Esta enzima lactonasa en presencia de agua lo que hace es formar el 6-fosfogluconato. Este compuesto es el que nos va a servir de base para lo que viene, que es una descarboxilación y la producción del siguiente equivalente reductor. Entonces aquí podemos ver siempre el grupo carboxílico y cómo entonces la enzima, que su nombre es como el sustrato 6-fosfogluconato deshidrogenasa, nos lleva a cabo entonces la reducción de este compuesto al mismo tiempo que tenemos una descarboxilación, pasando de una estructura de 6 carbonos a una estructura de 5 carbonos, es decir, la ribulosa 5-fosfato. Entonces aquí podemos ver que la descarboxilación ocurre en el carbono 1 y queda en este caso acá la ribulosa como un grupo ceto, y ya que tiene el doble enlace en el carbono 2. Entonces aquí tenemos la fase oxidativa y aquí tenemos el resumen como lo presenta el esquema de su libro Baines, donde tenemos entonces a las enzimas, a las estructuras y los compuestos partiendo siempre de la glucosa 6-fosfato. Acá tenemos las dos producciones de NADP reducido, es decir, donde se llevan a cabo las dos reacciones redox. La primera enzima es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La segunda enzima que es redox es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Y aquí tenemos en medio a la lactonasa, que su nombre completo es la gluconolactona hidrolasa. Entonces, como vimos, es una hidrolasa y aquí es donde se lleva a cabo la descarboxilación. Entonces, en resumen, de la fase oxidativa, sabemos que es una reacción irreversible que nos produce un azúcar pentosa fosfato, la ribulosa 5-fosfato, que produce una molécula de CO2 a nivel del carbono 1 de la glucosa y que también produce 2 moléculas de NADP reducido. En este esquema que les pongo de un libro de Harper, les enseño que para que venga la siguiente fase, acá tenemos la ribulosa 5-fosfato y la ponemos en 3 vías, porque para que se lleve a cabo la fase no oxidativa, que es la de interconversión de unidades carbonadas, necesitamos la participación de 3 ribulosas para que pueda suceder esta misma. Acá podemos ver que vamos a necesitar enzimas como la epimerasa y como la isomerasa,
que va a participar en 2 ocasiones la epimerasa y en una ocasión la isomerasa llamada cetoisomerasa. En este sentido, la 3-epimerasa va a trabajar, va a producir chirulosa 5-fosfato, mientras que la isomerasa nos va a producir ribosa 5-fosfato. La otra epimerasa pues también, ¿verdad? Otra chirulosa 5-fosfato, y estas son las que van a realizar las interconversiones para que podamos tener los productos que necesitamos para regresen a la vía glucolítica. Es decir, ya tenemos en la fase oxidativa la producción especialmente del NADP reducido. Entonces acá tenemos que reaccionaría una epimerasa, una celulosa con una ribosa, y como primera instancia tendríamos que la ribosa se iría hacia la síntesis de nucleótidos como ARN, ADN, etcétera, pero en un momento dado también continúa la interconversión, y entonces estaríamos acá obteniendo los productos que estaríamos viendo aquí de diferentes carbonos, siempre en equilibrio con la cantidad de carbonos que entraron inicialmente. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase, mejor dicho, vamos a pasar aquí a explicarles que estas enzimas que participan en la fase no oxidativa, en primer lugar tenemos en importancia a las transaldolasas y a las transcetolasas. Las transaldolasas son las enzimas que van a catalizar la transferencia de fragmentos de 3 carbonos, mientras que las transcetolasas van a catalizar la transferencia de fragmentos de 2 carbonos, y mucho ojo, las transcetolasas, o sea, las que transfieren fragmentos de 2 carbonos, utilizan al pirofosfato de tiamina como coenzima. Esto recuérdenlo porque es muy importante para la actividad de esta enzima. Entonces aquí tenemos ya un esquema un poquito más claro, y tenemos acá entonces al producto de la fase oxidativa, ribulosa 5-fosfato. En este caso vemos que participaría la ribulosa 5-fosfato 3-epimerasa para darnos chirulosa 5-fosfato, y en otra ribulosa 5-fosfato estaría siendo catalizada por la ribulosa 5-fosfato isomerasa para darnos ribosa 5-fosfato. Si nos vamos a este esquema que está aquí para ver las reacciones de isomerización y epimerización, o sea, cómo se transforma en estos productos que van a continuar haciendo la interconversión, sabemos que si es en el caso de la fosfopentosa isomerasa, a partir de una ribulosa 5-fosfato, entonces lleva a cabo la isomerización correspondiente, que la podemos ver acá a este nivel, de tal manera que nos va a dejar en presencia de una ribosa 5-fosfato que vendría teniendo aquí su grupo aldehído. En este caso esta sería una aldosa. En el caso de que la ribulosa 5-fosfato es catalizada, está siendo atacada por la fosfopentosa epimerasa. En este caso lo que tendríamos es a este nivel la epimerización. Si ustedes quieren ver acá en dónde estaría el cambio, y por otro lado acá dejándonos un grupo ceto para que la chirulosa 5-fosfato sea en este caso la que proporciona el grupo ceto, es decir, la cetosa. De tal manera entonces que la reacción de ruptura y formación de enlaces carbono-carbono a través de estos intermediarios va a resultar en una ribosa 5-fosfato, en 2 fructosa 6-fosfato y una gliceraldehído 3-fosfato. Entonces aquí vemos la participación también de transcetolasa en una primera instancia. En esta, al unir una chirulosa con una ribosa, es decir, 5 carbonos con otros 5 carbonos, en este caso tendríamos 10 carbonos, y la transcetolasa haría el traslado correspondiente de carbonos para darnos un compuesto de 7 carbonos y uno de 3 carbonos. Luego participaría la transaldolasa, la que transfiere 3 carbonos, y nos estaría dejando un producto que se uniría a una tercera chirulosa, y entonces estaría continuando la interconversión a fin de darnos los 3 productos de esta fase, que son gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y otra fructosa 6-fosfato. Ahora, si lo vemos más detenidamente, acá solo quería que vieran que entonces la transcetolasa va a participar 2 veces, al principio y al final,
y la transaldolasa participa una sola vez, que sería en la fase, en la parte intermedia de esta fase. Ahora, si lo vemos detenidamente en este esquema, quiero mostrarles cómo es que ocurre esa reacción de transacetolación en una primera instancia. Dijimos que teníamos aquí a nuestra shilulosa 5-fosfato como el grupo ceto. Sabemos que la cetosa es la que cede, ¿verdad? Los fragmentos de 2 carbonos, y que la aldolasa es la que acepta. Entonces a un carbono, a una molécula de 5 carbonos le vamos a quitar 2 carbonos y lo vamos a dejar de 3 carbonos. Entonces en este caso estaríamos obteniendo el gliceraldehído 3-fosfato como primer producto, y a la que quedó, que venía de 5 carbonos, que le sumamos 2 carbonos. Entonces esta ribosa 5-fosfato se transformaría en pseudoheptulosa 7-fosfato. Y aquí se mira en color rosado el esqueleto original y en color celestito los carbonos que fueron trasladados de la shilulosa 5-fosfato. Acá está la transcetolasa con su pirofosfato de tiamina, ¿verdad? Haciendo el trabajo de transferencia de estas unidades carbonadas. Luego tenemos entonces acá, nos jalamos el gliceraldehído que teníamos y la pseudoheptulosa como producto de la acción de la transcetolasa, y es el turno de la transaldolasa. Como dijimos, esta acepta unidades de 3 carbonos. Mejor dicho, la aldosa acepta unidades de 3 carbonos y la transaldolasa es la enzima que los traslada. Entonces nosotros tenemos acá, en este caso, la pseudoheptulosa vendría siendo el grupo ceto, que es el que va a ceder, y le vamos a quitar a 7, le vamos a quitar 3. Entonces, y esos 3 se los vamos a trasladar al gliceraldehído 3-fosfato, que ya tiene 3. Entonces 3 más 3 serían 6, y entonces estaríamos formando a continuación fructosa 6-fosfato. Aquí se indica en color rosado a dónde vinieron a ser trasladados los elementos de la estructura anterior, y cómo nos queda ahora que teníamos esta de 7 carbonos, esta molécula, que le quitamos 3, 7 menos 3, nos quedarían 4, eritrosa 4-fosfato. Estos serían los productos de la transaldolasa. Ahora viene otra vez la transcetolasa, y aquí tenemos a las que traemos en la reacción anterior, a nuestra molécula de 4 carbonos, la eritrosa 4-fosfato, y tenemos entonces la participación de una siguiente shilulosa que está por ahí disponible, que ya dijimos que necesitábamos una ribosa y 2 shilulosas para poder llevar a cabo esta interacción de compuestos carbonados. Y entonces ahora viene la transcetolasa con su grupo, ¿verdad?, pirofosfato de tiamina, y lo que hace es nuevamente hacer el correspondiente traslado. Como esta shilulosa tiene 5 carbonos y en este caso esta viene siendo el grupo ceto, entonces a esta de 5 le vamos a quitar 2 y esta se va a quedar 5 menos 2, 3. Entonces esta se convierte en un gliceraldehído 3-fosfato, y por lo tanto esta de 4 que le fueron trasladados 2 carbonos, entonces 4 más 2 son 6, y ya tenemos la formación de la siguiente fructosa 6-fosfato. Entonces, ya con este esquema de su libro de Harvey Ferrier, podemos entender toda la reacción de la ruta de las pentosas fosfato de la siguiente manera. Acá tenemos por este lado la fase oxidativa, que ya dijimos que empezando con glucosa 6-fosfato, con el paso de 6-fosfogluconato y con la producción de ribulosa 5-fosfato como producto de la fase oxidativa, con intermediación de nuestra enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que realiza en primera instancia una primera reducción, dándonos el primer NADP reducido, y a continuación ya nos saltamos el paso de la lactonasa y tomamos en cuenta a la siguiente deshidrogenasa, que la siguiente reducción, ¿verdad?, y la segunda molécula de NADP reducido y la correspondiente producción de CO2 para descarboxilar y dejarnos de una hexosa a una pentosa el producto indicado.
Uno de los destinos que también se necesita para esta molécula es necesaria es para biosíntesis reductora, y aquí nos lo señala el esquema, ¿sí? Para irnos a una vía de anabolia, o sea, una vía anabólica reductiva. Como hemos visto ya la síntesis de ácidos grasos, y lo vamos a repasar en este repaso, ahí vamos a ver también al NADPH ejerciendo su función. Bueno, entonces acá tenemos de nuevo a la ribulosa 5-fosfato, que ya sea que se lleve a cabo una una epimerización o una isomerización, en un momento dado tenemos entonces a la ribosa 5-fosfato y a la xilulosa, que son las que empiezan esta fase de interconversión. En este caso solo tenemos que seguir la flecha que nos indica muy fácilmente que aquí están trasladándose dos carbonos, es decir, que está actuando la transcetolasa, y nos indica qué carbonos se lleva y a dónde los viene a dejar y qué es lo que nos está formando. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí está la pseudoheptulosa 7-fosfato, y aquí tenemos la gliceraldehído 3-fosfato como productos de esta primera intervención de la transcetolasa. Y a continuación, pues entonces vemos de nuevo, seguimos la flecha y vemos como estos 3 carbonos que están viendo acá son trasladados por la transaldolasa, transferido sería el término, y nos forma acá, nos deja el compuesto de 4 carbonos, la eritrosa 4-fosfato, y aquí nos estaría dejando 3 que venían aquí y 3 que está trasladando. Entonces el primer producto de intermediario glucolítico, que sería la fructosa 6-fosfato. ¿Qué nos hace falta a este nivel? Pues una segunda intervención de la enzima transcetolasa, que toma a esta acá, que toma el tercer componente, que era la otra xilulosa, que es de 5 carbonos, que a la cual le toma 2 carbonos, seguimos la flecha, acá está, los viene a dejar acá a este nivel, que era el gliceraldehído 3-fosfato, que le sumamos, que era la eritrosa 4-fosfato, que sería entonces 4 más 2 son 6, y entonces aquí ya tenemos al siguiente producto final, que sería la otra fructosa 6-fosfato, y por consiguiente esta xilulosa de 5 le quitamos 2, nos queda 3, y entonces ya nos quedó el siguiente producto terminal, que es la triosa gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, estos 3 productos que están acá, 2 fructosas 6-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato, lo que hacen es regresar a la vía glucolítica para poder continuar ahí con las reacciones que la célula esté llevando a cabo en ese momento. En este caso sería pues la vía glucolítica. Y esto sería la ruta de las pentosas fosfatos en sus 2 fases, la oxidativa y la no oxidativa. Ahora bien, se nos pide que veamos para qué se usa el NADP reducido. Ya sabemos que este compuesto se llama nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Acá tenemos el dinucleótido, por este lado tenemos unas purinas y por este lado pirimidinas. Aquí tenemos las 2 pentosas, aquí tenemos los fosfato, y esto vendría siendo nuestro equivalente reductor. Se usa en reacciones de biosíntesis reductoras en las células, como hemos visto, síntesis de ácidos grasos, síntesis de esteroides, de ácidos biliares, de citocromo P450. Se lleva a cabo especialmente en el hígado, en la glándula mamaria, durante la lactancia, en los testículos, en tejido adiposo, corteza suprarrenal, dentro de las que más se han revisado. Ahora a nosotros nos corresponde entender el papel importante de este NADP en el metabolismo del eritrocito al generar glutatión reducido, que por sus siglas GSH, así se le llama, y también a la reducción de la hemoglobina oxidada. Sin embargo, esto no lo vamos a revisar en este tema. Otro uso importante de este equivalente reductor, a nivel del hígado, para desintoxicar y eliminar medicamentos. Esto también lo vamos a ver en la clase final, en el caso clínico de intoxicación de xenobióticos. Entonces, esos serían los usos importantes del NADPH. Hablemos
de la función en el eritrocito. Acá tenemos de Harvey-Ferrier un esquema del eritrocito con todos los componentes que necesitamos entender. Acá tenemos a la glucólisis, acá tenemos la derivación, ¿sí? Acá de glucosa hacia glucosa 6-fosfato, y acá tenemos a continuación entonces la ruta de las pentosas fosfato. Tenemos entonces como primera instancia a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acá vemos un palito que nos indica que vamos a tenerla, en un momento dado podríamos tener un problema de deficiencia, que eso nos puede afectar en un momento dado a la función principal de este NADP reducido. Entonces la función en el eritrocito viene siendo para poder controlar el peróxido de hidrógeno, la producción de estas especies reactivas del oxígeno mediante la acción del glutatión. El glutatión es un tripéptido que está formado por el glutamato, la cistina, y es muy importante para la reducción para el uso de estas enzimas que están acá, la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa. No está más decirles que en este caso necesitamos tener muy claro en qué caso va a ser más importante que tengamos la producción de NADP reducido la producción de una manera nítida, que no tengamos que tener deficiencia de ella. Entonces les decía que el glutatión es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina, para tener el concepto bien claro, y que en un momento dado tiene una función muy importante, ¿sí? Aquí en el eritrocito es eliminar entonces de una manera reductora al peróxido de hidrógeno, que lo podemos ver acá, incluso pues otros hidroperóxidos orgánicos, ¿verdad? También lo utilizamos para otras especies de reactivas del oxígeno, puesto que estos son metabolitos muy reactivos y son capaces de producir daño en el eritrocito al dañar, al destruir, peroxidar a la capa bifosfolipídica, ¿verdad? Es decir, a la membrana celular. Y esto lo que estaría ocasionando es una lisis celular, o sea, en el caso del eritrocito sería la hemólisis. Entonces necesitamos un suministro constante acá de NADPH, ¿verdad? Para que esta fase oxidativa se convierta en un ciclo vital para la subsistencia del eritrocito. Entonces, hay poblaciones, como revisamos en el caso de anemia política, donde tenemos que hay poblaciones con una disminución de esta enzima, ¿verdad? En las cuales la expresión de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede estar deficiente y puede entonces disminuir la capacidad del eritrocito para formar NADPH. Entonces, esta ruta es muy importante en el eritrocito, especialmente esta fase. Entonces, sabemos que el NADP reducido viene a ser una coenzima importante para la enzima glutatión reductasa, cuya función es regenerar al glutatión, volverlo reducido. Acá tenemos el glutatión oxidado que viene acá, entonces la enzima en presencia de NADP nos regenera a este glutatión oxidado y nos forma el glutatión reducido, para que sea entonces sustrato de esta otra enzima, la glutatión peroxidasa, que es la que ya se encarga de atacar directamente al peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en 2 moléculas de agua, y de esta manera pues esto ya deja de ser dañino y protegemos a la célula, a la membrana del eritrocito, y evitamos la hemólisis. Entonces la sobrevivencia del eritrocito va a depender mucho del suministro de esta NADP, convirtiendo tanto a la enzima como a esta fase de la vía de las pentosas fosfatos en algo vital. Vimos en la revisión de caso clínico, que algunos factores que pueden causar estrés oxidativo es la ingesta de ciertas drogas como los antimaláricos, la presencia de infecciones, bacteriemias, sepsis,
hoy por hoy el COVID-19, ¿verdad? Una carga viral demasiado alta va a someter a las células a un estrés oxidativo muy alto, y si en un dado caso esta enfermedad se está expresando en aquellas regiones del mundo donde podría haber una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues podría haber como complicación incluso una hemólisis. Pero para nuestro caso particular sabemos que también si todos estos factores se juntan y encima tenemos una ingesta de habas, podríamos reunir las condiciones para que tengamos una buena carga, se podría decir, de peróxido de hidrógeno, una buena producción de peróxido de hidrógeno, amenazando la integridad de la membrana, para lo cual necesitaríamos mucho NADP para poder contrarrestar. Entonces, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, enzima importantísima en esta fase oxidativa para la producción de NADP reducido, para que pueda ser de utilidad a estas dos enzimas, glutatión reductasa, que es la que regenera el glutatión, y la glutatión peroxidasa, que ya es la que convierte el peróxido en agua, y esta es la que necesita la presencia de la glutatión reducida. Esa sería la función de este NADP, y esta sería la reacción importante para que lo podamos obtener. Esta sería una fotografía de una anemia hemolítica donde tenemos deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que nos está dando un menos NADP reducido, por lo tanto menos glutatión reducido, y por lo tanto tendremos más proteínas oxidadas, más lípidos de membrana pero oxidados, y pues bueno, eso sería la característica. En cuanto a la regulación de la ruta de las pentosas fosfato, pues básicamente está controlada por dos factores. Por un lado, el nivel de NADP que se pueda encontrar disponible, y por otro lado el NADPH, que es un potente inhibidor competitivo de la enzima. Así de simple, este producto se convierte entonces en un inhibidor competitivo, siendo el principal aspecto de la regulación de esta ruta. Es su mismo producto. Entonces, ¿cuál es la enzima que está regulada en este paso? Pues la primera enzima, ¿verdad? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es un monómero que consta de 515 aminoácidos, y pues ya sabemos cuál es su función en esta fase. Bien, nos corresponde ahora hablar de la gluconeogénesis. Pasamos entonces al segundo tema. De acuerdo a su tabla de especificaciones, ustedes deben de repasar a manera de describir las reacciones del proceso de gluconeogénesis, identificando pues las enzimas específicas del proceso, las reacciones reversibles e irreversibles que tienen que ir superando, y analizar la función de la gluconeogénesis de acuerdo al momento metabólico del individuo. Bueno, repasamos un poquito algunos otros aspectos para que ustedes los puedan tener ahí más claritos y puedan tener aspectos que se les pueda reforzar. Bueno, entonces en el caso de la gluconeogénesis, lo primero que tenemos que revisar son las reacciones metabólicas y las enzimas específicas y las que son comunes a la glucólisis. Acá lo que les estoy mostrando son las reacciones irreversibles de la glucólisis. Tenemos por un lado el primer paso, que es el de la glucosa para glucosa 6-fosfato, cuya fosforilación se lleva a cabo ya sea por hexoquinasa o por glucosinasa, que es el primer paso, y que es regulado y que es irreversible. Luego tenemos un paso más adelantito, que es cuando ya de glucosa 6-fosfato se isomerizó a fructosa 6-fosfato, y luego viene la enzima fosfofructoquinasa para proporcionarnos fructosa 1,6-bisfosfato, que esta viene siendo prácticamente el paso más regulado en la vía glucolítica. Veamos si también lo es en la vía gluconeogénica. Y más abajito, o sea, más adelante en la fase, en este proceso de oxidación de la glucosa, tenemos cuando ya se va a convertir en el producto final de la glucólisis, piruvato. Tenemos a la piruvatoquinasa, que también se encarga de fosforilar al fosfonol piruvato y produciéndonos entonces piruvato más ATP. Recordémonos que aquí es donde se produce ATP a nivel de sustrato.
Si se dan cuenta, entonces son las enzimas irreversibles de la glucólisis, todas son quinasas. Y estas son las reacciones que deben de ser sustituidas por enzimas específicas y diferentes de la gluconeogénesis. Estas existen principalmente en el hígado y en el caso de la gluconeogénesis van a ocurrir estas reacciones en momentos de escasez de carbohidratos, es decir, en estado de ayuno. ¿Y cuál es el objetivo? Proveer glucosa a tejidos dependientes como los eritrocitos, el cerebro y otros tejidos. Recordémonos que gluconeogénesis significa generación nueva de glucosa a partir de otros sustratos. En este caso, entonces, para poder revisar de una manera general el proceso, tenemos acá en rojo a la glucólisis y tenemos aquí en azul a la gluconeogénesis, y vamos a revisar cuáles son esas enzimas que tenemos que sustituir, o mejor dicho, las enzimas propias de la gluconeogénesis que van a sustituir a las irreversibles de la glucólisis. Tenemos en primer lugar a la piruvato carboxilasa. Esta enzima es la primera, ocurre en la mitocondria, ¿sí? Y entonces su sustrato es el piruvato, la presencia de CO2, ATP y agua. La piruvato carboxilasa entonces realiza una reacción de carboxilación para darnos oxaloacetato. Entonces, de una molécula de 3 carbonos a una molécula de 4 carbonos es el primer paso y ocurre en la mitocondria. Un aspecto que lo voy a mencionar más adelante es de que la piruvato carboxilasa, dependiendo de la biotina, como toda enzima carboxilasa, va a depender de biotina para su función. Entonces, en este momento tenemos a la piruvato carboxilasa que nos dio lugar al oxaloacetato, y el oxaloacetato es sustrato de la enzima PEP carboxiquinasa, que es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, y esta enzima es muy importante también para la producción de fosfoenolpiruvato, que este ya es un compuesto de la ruta glucolítica, a partir de la cual entonces nosotros ya podemos ir revirtiendo enzimas de la glucólisis, las cuales de por sí ya son reversibles. Entonces podemos ir, por así decirlo, subiendo hasta llegar a otra fase, que es la formación de fructosa 6-fosfato. Es decir, llegamos acá hasta donde está la fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí necesitamos entonces a la enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa, que nos estaría convirtiendo de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Si nos damos cuenta, habíamos dicho que las enzimas irreversibles de la glucólisis son todas quinasas, o sea, cinasas. Por lo tanto, aquí tenemos una fosfatasa, que esta es la que por hidrólisis se deshace de un grupo fosfato, mientras que las quinasas lo que hacen es pegar, ¿verdad?, grupos fosfato. Entonces, unas fosforilan y las otras desfosforilan. Luego tenemos entonces acá a nuestra enzima. Entonces, acá a este paso, entonces, el de fructosa 1,6-bisfosfatasa para sortear o superar esta barrera que está acá. Y luego tendríamos a continuación el paso de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Pues no pasa nada, porque la fosfohexosa isomerasa es una reacción reversible. Entonces prácticamente tendríamos acá este paso, que no pasa nada, y entonces el punto crítico sería cómo pasarla de glucosa 6-fosfato a glucosa libre, y para eso necesitamos entonces a la enzima glucosa 6-fosfatasa. No está de más recordarles que este paso solo se puede llevar a cabo en el hígado, puesto que solamente el hígado posee esta enzima glucosa 6-fosfatasa. De esta manera entonces tenemos acá que la razón de que estas enzimas, que para la gluconeogénesis son 4, para poder revertir a estas 3 enzimas necesitamos, pues sí, otras 3 enzimas más una cuarta que arranca la vía gluconeogénica desde la propia mitocondria.
¿sí? Y la razón por la cual entonces necesitamos superar estas es de razón termodinámica. Las tres reacciones de la glucólisis están muy desplazadas en equilibrio, lo que las hace prácticamente irreversibles. Bien, acá tenemos desde ya, entonces podemos ver a los sustratos gluconeogénicos a partir de los cuales se va a llevar a cabo esta vía. Tenemos entonces por un lado al lactato, por otro lado tenemos a aminoácidos. Aquí pues se indica a la alanina porque es de la que más comúnmente podría estar presta a poder hacer reacciones de transaminación con piruvato, y como ya sabemos que tanto el lactato como alanina pueden terminar en piruvato, y ya sabemos que el piruvato es el que arranca la gluconeogénesis. Y tenemos acá que el otro sustrato gluconeogénico viene siendo el glicerol, que lo vamos a ver a continuación en un par de diapositivas. Solo aquí un acercamiento para que veamos entonces que, por ejemplo, ante un estado de ayuno o ante un ejercicio muy activo y con poca ingesta de carbohidrato, entonces el cuerpo, la célula va a echar mano del recurso lactato a través de la enzima lactato deshidrogenasa, que de una manera reversible puede pasar de piruvato a lactato o de lactato a piruvato. Entonces acá tenemos el paso a través de esta enzima con presencia ya sea de NAD reducido, ¿sí? O ya sea de NAD oxidado, dependiendo para dónde vaya la dirección de la reacción. En este caso, si viene del lactato para piruvato, aquí estaríamos necesitando el NAD reducido, y si fuera lo contrario, pues estaríamos hablando del NAD. Bueno, entonces tenemos el piruvato, que el piruvato estaría entrando como si viniera de la glucólisis, ¿verdad? Entra a la mitocondria, pero en lugar de que se descarboxile, en lugar de que el piruvato se descarboxile y se una a acetilcoenzima A, lo que ocurre es de que la enzima piruvato carboxilasa está allí lista y presta para detectar al piruvato, porque se supone que va a estar activa en un momento de ayuno, el cual está siendo estimulado por la hormona glucagón, y entonces va a estar ahí activa y presta para poder encontrar un piruvato y en presencia de ATP convertirlo en oxaloacetato. Vamos a ver más adelantito cómo la alanina con el piruvato hacen la reacción de transaminación de una manera muy frecuente entre estos dos, y por eso está aquí señalado a la alanina también, como que a partir de aquí, de este sustrato, también podemos llegar a obtener piruvato a través de la reacción de transaminación por esta enzima transaminasa, alanina transaminasa. Bien, entonces una vez tenemos la producción de oxaloacetato, pues ya deberíamos de partir hacia el citosol. Entonces, como el oxaloacetato no puede atravesar la membrana interna mitocondrial, necesita convertirse en malato. Para eso tenemos la presencia de la malato deshidrogenasa. Esta enzima tenemos una mitocondrial y otra citosólica. Puesto que el malato sí puede atravesar la membrana, la atraviesa y ya en el citosol se vuelve a convertir en oxaloacetato. Y una vez está de nuevo como oxaloacetato, entonces ya la segunda enzima de la gluconeogénesis, que es la fosfoenol piruvato carboxicinasa, en presencia de GTP, y mucho ojo porque no es ATP, en este caso acá sí tenemos ATP, en el caso de la piruvato carboxilasa, pero aquí es GTP. Nos va a proceder a la conversión de fosfoenolpiruvato. En este momento, a partir de aquí, ya las reacciones son reversibles hasta arriba, y entonces ya podemos seguir revisando las otras fases. Solo a manera de mencionar el siguiente sustrato gluconeogénico, que es el glicerol, nos vamos a recordar que como está sucediendo en el ayuno, hay una degradación de triglicéridos, donde estamos obteniendo los ácidos grasos, los cuales a través de una lipasa
son separados del esqueleto de glicerol, que es el que nos va a servir para poder para llevarlo hacia la ruta que nos interesa y pueda ser el siguiente sustrato gluconeogénico. Entonces lo vemos acá directamente. Aquí de cerca sabemos que entonces, viniendo el esqueleto de glicerol ya separado de un triglicérido, ¿sí? Entonces este esqueleto es sustrato de la enzima glicerol-quinasa, que esta solo la tiene el hígado también, y nos va a producir el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato a su vez es sustrato de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que esta también es reversible cuando vamos para la ruta hacia la síntesis de triglicéridos. Entonces en este caso tenemos para este lado la dirección para formar el glicerol 3-fosfato, pero en este caso estamos haciendo la correspondiente reacción redox para poder obtener dihidroxiacetona fosfato. Y la dihidroxiacetona fosfato, recordemos que es la triosa fosfato, que se produce cuando la aldolasa escinde la molécula laxosa, la fructosa 1,6-bifosfato, y nos produce por un lado gliceraldehído 3-fosfato y por otro lado dihidroxiacetona fosfato. Entonces ahora en este momento lo que sucede es de que la aldolasa que separó originalmente en la glucólisis a estas, ahora las une para formar fructosa 1,6-bifosfato. Y por ese lado tendríamos entonces al glicerol también como sustrato gluconeogénico, porque aquí entonces ya nos vamos a la segunda barrera irreversible, es decir, como decíamos, desde el fosfonolpiruvato hasta la formación de fructosa 1,6-bisfosfato no hay barreras. Acá necesitamos entonces, como lo menciona su libro de Baines, le llama enzima diferencial a la actividad de la enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa, a la cual le llamamos la tercera enzima específica. Ya llevamos 3 con esta, que va a sustituir la actividad irreversible de la enzima fosfofructoquinasa, permitiendo la formación de fructosa 6-fosfato. De esta manera tenemos entonces que la fructosa 1,6-bisfosfatasa, aquí tenemos el modelito, entonces ya habiéndonos formado fructosa 6-fosfato, ya tenemos a la fosfohexosa isomerasa, como decimos, que es reversible, y pues prácticamente tenemos formada a la glucosa 6-fosfato. Únicamente quería indicarles acá que en este caso, aquí el paso que sigue se lleva básicamente en el hígado, repito, porque la siguiente enzima diferencial que necesitamos es la glucosa 6-fosfatasa, y esa solo está presente en el hígado, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a superar? La barrera irreversible, es decir, la acción de la glucosinasa, en este caso si estamos en el hígado, para que nos pueda liberar a la glucosa y ya lo tengamos libre para que vaya al torrente sanguíneo a suplir las necesidades en los tejidos dependientes. Entonces, este paso de la fructosa 1,6-bisfosfatasa es el segundo punto de control de la gluconeogénesis. Es la enzima que tiene la característica de ser el principal paso regulador de la velocidad de gluconeogénesis, porque es donde tiene más efectores alostéricos influyendo sobre su función. Por lo tanto, la fructosa 1,6-bifosfatasa es una enzima alostérica, y esa es la característica. Esta es la reacción, ¿verdad?, que ya vimos, y se dice que su efector positivo es el citrato y el efector negativo es el AMP. Lo vemos más adelantito en la regulación, y que obviamente bajos niveles de energía van a desestimular la gluconeogénesis, puesto que cuando hay bajos niveles de energía, como es lo que señaliza el AMP, estamos pidiendo que la ruta se vaya hacia la parte oxidativa, es decir, que pase a ciclo de Krebs, que pase a cadena respiratoria, y que a nivel de fosforilación oxidativa pues produzca el ATP, y alejarlo más de la gluconeogénesis, que lo que busca es más bien
llegar a producir glucosa libre para que pueda ser exportada. Entonces, tenemos la última barrera acá. Acá, que es lo que estaba explicando, y que cuando ya obtuvimos a la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, esta barrera que está aquí, que es la cuarta enzima específica, va a permitir esta glucosa 6-fosfatasa revertir la actividad de la enzima glucosinasa y formar entonces glucosa libre, que es lo que necesitamos entonces, quitarle el fósforo al carbono 6, y ya sabemos que si no está fosforilada la glucosa fácilmente se escapa de la célula, por decir así, y puede pasar sin ningún problema al torrente sanguíneo y pues a partir de ahí ser distribuida. En el caso del glicerol que les decía que procede del metabolismo de las grasas, este puede ser aprovechado cuando se convierte en dihidroxiacetona-fosfato. Como dijimos, tenemos a la enzima glicerol sinasa que de glicerol lo fosforila en el carbono 3 y nos forma la glicerol 3-fosfato. Luego tenemos a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa acá a este nivel, que en ese momento pues ya convierte al glicerol 3-fosfato en dihidroxiacetona-fosfato. Este glicerol entonces básicamente viene del rompimiento de moléculas de triglicéridos, puesto que el cuerpo en este momento está echando mano de los siguientes sustratos que necesitamos tener para obtener energía, es decir, en este caso los lípidos y las grasas. Bien, entonces aquí tenemos la gluconeogénesis a partir de lactato, a partir de glicerol, y ahora si continuamos en un proceso de ayuno y este se prolonga, agotamos las reservas de carbohidratos y grasas y tenemos todavía más de donde echar mano, es decir, a las proteínas como el último recurso para sostener la vida en condiciones de inanición. Entonces, como vamos a ver más adelante, el catabolismo de los aminoácidos produce esqueletos de carbono que son llevados como piruvato y como otros intermediarios del ciclo de Krebs, tanto para alimentar los mecanismos de obtención de energía como para propiciar la gluconeogénesis. Recordémonos que el ciclo de Krebs tiene una serie de intermediarios anfibólicos que en un momento dado pueden ser utilizados tanto para reacciones de catabolismo como de anabolismo, dependiendo de las necesidades que tenga la célula o del momento del ciclo alimentación-ayuno que éste pueda tener. Entonces, de esta manera sabemos que este catabolismo de los aminoácidos nos va a producir esqueletos de carbono, los cuales, por un lado, y por otro lado, van a producir grupos amino, ¿verdad? Que estos, por su lado, son eliminados como urea. Y este que está aquí es un resumen de cómo inicia la gluconeogénesis, como lo describe su libro de Baines. Ya si ustedes le dan otra repasadita, pues ya no se ve tan difícil de entender, sino que vamos viendo cada flecha hacia dónde nos lleva y vamos entendiendo, ¿verdad? Aquí en este aspecto tenemos entonces, como siempre, a nuestros sustratos gluconeogénicos que están aquí listos para ser utilizados y poder llevar a cabo la ruta gluconeogénica. Hablamos un poquito de la regulación. Les voy a hacer una descripción no tan profunda, pero sí lo básico para que ustedes puedan tener el mejor panorama. Sabemos que la cantidad de las enzimas clave de la glucólisis y gluconeogénesis también van a estar reguladas de muchas maneras. Si queremos hablar del control de su expresión génica, tenemos que hablar del control hormonal. En el caso de la glucólisis, que ya sabemos que es la insulina la que está en este momento controlando, ¿verdad? Está aumentada generalmente en el momento de periodo de abundancia, después de una ingesta de alimentos, y que básicamente nos va a estimular la expresión de las enzimas, especialmente las más importantes y irreversibles de este paso. Y también va a estimular la expresión de una molécula señal, ¿verdad? De una enzima bifuncional que es la PFK2, es decir, la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa bifosfatasa 2, que la describimos más adelante de una manera general.
Ahora bien, en el caso de la gluconeogénesis, lo que nos interesa es saber que es el glucagón el que está estimulando este proceso, que el glucagón aumenta en el estado de ayuno, puesto que cuando nosotros comemos y el azúcar va por la sangre y la glucosa pasa por el páncreas, entonces allí se estimula a nivel de las células de los islotes de Langerhans. Ahí están las células alfa y las células beta. Las células alfa son las que producen insulina, y las células beta insulina y las células alfa glucagón. Y sea que vayan bajos niveles de azúcar, acá estaría estimulándose las células alfa para glucagón, y si tenemos bastante azúcar pasando, en este caso por el torrente sanguíneo a este nivel, pues están estimuladas las células beta. Entonces, en presencia de glucagón, va a inhibir, obviamente va a inhibir a las que la insulina estimula. Entonces, por lo tanto, las mismas que están estimuladas aquí arriba, pues aquí están inhibidas. Pero adicional, el glucagón va a estimular la expresión de las enzimas más importantes de la gluconeogénesis, es decir, las que están más reguladas, que vendrían siendo estas que hemos estado viendo, ¿sí? Este control sobre la expresión génica, que se llama por modificación, esta es hormonal, y que es por modificación covalente, porque llevan a cabo una serie de cascadas de señalización por segundo mensajero, que se trata de fosforilar o desfosforilar enzimas clave, enzimas efectoras. Entonces, este control sobre la expresión génica va a ser mucho más lento, es decir, va a llevar horas, días, que el control alostérico, que lleva a cabo segundos, minutos. Y bueno, entonces acá tenemos que, por un lado, aquí siempre a la glucólisis, y por este lado la gluconeogénesis, porque tenemos que entender que estas vías son prácticamente mutuamente excluyentes, es decir, están contrarreguladas en un sentido de on-off. Si una está activada, la otra tiene que estar desactivada, porque no pueden coexistir paralelamente. Entonces tenemos, si nos vamos aquí abajito, podemos ver que a nivel del piruvato, la enzima piruvato carboxilasa va a estar estimulada alostéricamente por la presencia de acetilcoenzima A. Como nosotros sabemos que esta vía está activa en un momento de ayuno, un ayuno prolongado, entonces ya el cuerpo está echando a mano de los otros sustratos, como por ejemplo los lípidos. Entonces, al mismo tiempo que está habiendo beta oxidación, es decir, catabolismo de los ácidos grasos, cuyo producto terminal es la acetilcoenzima A, entonces tendríamos la presencia de suficiente acetilcoenzima A para indicar que esta ruta está necesitando glucosa, y por lo tanto está estimulando de manera positiva la actividad, o sea, la velocidad de la piruvato carboxilasa. ¿Sí? También tenemos que a este nivel el ADP, que es una señal de bajo estado energético. El más bajo vendría siendo AMP y el más alto vendría siendo ATP. Entonces, en este caso podría ser un estado pues intermedio con tendencia a bajo estado energético, y esto que también se está aquí estimulando de manera negativa, mejor dicho, inhibiendo a la siguiente enzima, fosfenol piruvato carboxicinasa. Lo que nos está indicando es de que se quisiera, que como hay bajo estado energético, que se quisiera que en lugar de seguir hacia arriba, se fuera hacia abajo, como lo vemos aquí, para la producción de energía. Entonces, por esto estos van a ser inhibidores de la función de estas enzimas. Ahora, en nuestra etapa más crítica, que es la parte de la fructosa 1,6-bisfosfatasa, podemos verlo aquí un poquito más de cerca, acá, que tenemos que la presencia de citrato va a estimular la actividad de nuestra enzima gluconeogénica. Mientras que el AMP, que este sí es una verdadera señal de estado de baja energía, de la misma historia que hablábamos con el ADP, nos está indicando que necesitamos que más bien, quisiera que más bien estuviera activa, ¿verdad? Esta otra enzima que está haciendo la oxidación, y que esta estuviera más bien inactiva. Entonces, el AMP también es un inhibidor alostérico de la fructosa 1,6-bisfosfatasa. El citrato
Dicen los textos que, aunque sus textos no mencionan necesariamente al citrato, en la literatura está que esta interacciona mucho, la presencia de citrato interacciona mucho con esta enzima y por lo tanto de manera positiva la estimula para que esté activa haciendo su trabajo. Y la fructosa 2,6-bisfosfato es un compuesto que señal que básicamente está también aquí presente, especialmente estimulando a la glucólisis, y que por lo tanto, si está aquí estimulando, aquí tiene que estar inhibiéndolo básicamente para que si llegamos a esta etapa que está acá, ¿sí? Ya este paso siga hacia arriba, es decir, más que todo por contrarregulación, la producción de este compuesto, su presencia, que en este caso ante estados también bajos de energía, la cantidad de este compuesto va a ser lo suficientemente importante para que inhiba la enzima. En este caso serían los efectores alostéricos. Acá creo que había puesto mal el orden de las diapositivas, únicamente para recordarnos que la carga energética alta o niveles de precursores de glucosa altos, ¿sí?, nos van a disminuir la glucólisis y nos van a propiciar a la gluconeogénesis. Bien, entonces, en cuanto a la regulación de la conversión de la fructosa 6-fosfato a partir de la fructosa 1,6-bifosfato, entonces es lo que estaba explicándoles hace un ratito, que el nivel elevado de AMP, ¿verdad?, representa una carga energética baja y por lo tanto surge la necesidad de síntesis de ATP, por lo tanto se derivaría hacia la glucólisis. O sea, acá, en este caso, si tenemos mucho AMP, o sea, nos está diciendo, miren, fíjense que tenemos muy baja energía, hay mucho AMP y necesitamos que haya más ATP. Entonces, por favor, hagamos glucólisis. Pero por otro lado, si tenemos un nivel bajo de AMP versus la cantidad de citrato, nos indica que tenemos una carga energética alta, porque si hay bajo AMP es porque significa que hay más ATP o incluso ADP, pero que no estamos, o sea, que el pobrecito del metabolismo, que es el AMP, hay poco, entonces significa que hay más del otro. Entonces que podemos desconectar a la glucólisis y que por lo tanto le demos velocidad a la gluconeogénesis, que eso es lo que nos está indicando, ¿sí? Entonces que ambos, ¿verdad?, estas dos enzimas hemos dicho que a nivel del hígado también tienen regulación de esta molécula fructosa 2,6-bifosfato y que sus niveles son bajos en ayuno y altos en la alimentación. Es decir, que si se detecta bajo nos dice no, quisiéramos la glucólisis, pero entonces detengamos, está tratando de frenarlo, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo básicamente esa molécula. Acá para no profundizar mucho, solamente de que esta molécula fructosa 2,6-bifosfato es activador alostérico de la fosfofructoquinasa y un inhibidor alostérico de la fructosa 1,6-bifosfatasa, o sea, activa a la glucólisis, trata de inhibir a la gluconeogénesis. Eso sería lo más importante que dejarles, y esta es la parte de la señalización que ocurre de modificación covalente, como la enzima bifuncional que produce este compuesto puede ser fosforilado o desfosforilado y de esta manera inhibir su acción y activar la otra acción. Lo más importante de aquí es de que necesitamos saber de que estas dos enzimas tienen una fase de efectores alostéricos muy potente y que por lo tanto están bien reguladas. Vamos a trabajar el tema de glucógeno para poder terminar esta primera sesión y no hacer muy cansado. Ustedes pueden detener su video y poder descansar y poder activarlo después y seguir viéndolo. Yo tengo que seguir narrándolo para que puedan tener ustedes el resto de la explicación de este tema. Luego vamos a detenernos y voy a dejar los otros 3 temas en otro video para no hacerlo tan exhaustivo. Pero hablemos del metabolismo del glucógeno.
Dentro de sus tabla de especificaciones, pues tenemos que explicar los procesos de síntesis y degradación del glucógeno a nivel muscular y hepático, analizar los efectos del estado nutricional en abundancia y en escasez y en el ejercicio sobre el metabolismo del glucógeno. Y eso sería lo que necesitamos ver. Creo que también acá, sí, lo que sí, no se me escapa nada. Bueno, entonces hablando brevemente de la característica estructural de la molécula del glucógeno, sabemos que este es un polímero, o sea, un homopolisacárido que está formado por más de 1 millón de moléculas de glucosa que está en una disposición altamente ramificada, ya sea con forma de árbol o forma de brócoli, dice uno de sus libros, con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 que sirven de reserva energética de rápida disponibilidad. Aquí tenemos una imagen de microscopía de alta resolución donde vemos un citoplasma donde podemos observar depósitos de glucógeno. Acá estos vendrían siendo grandes depósitos de glucógeno para poder entender que realmente la célula sí se abastece de buen almacenamiento de combustible energético. Entonces se dice que en este primer esquema que tenemos, entonces que es altamente ramificada, podemos ver en blanquito aquí a las unidades de glucosa y en rosadito podemos ver a los puntos de ramificación que serían los enlaces alfa 1,6. Acá tenemos un poquito más el esquema con las unidades de glucosa más explicaditas. Acá tenemos una cadena lineal, aquí tenemos 2 ramificaciones y tenemos acá, ¿verdad? Que estos son los enlaces alfa 1,4. Aquí nos estamos viendo cómo está su característica estructural, y aquí un poquito más de cerca, pues en donde se llevan a cabo, pues estos son los enlaces alfa 1,4, sí, acá 1,4 glucosídicos, y en este caso aquí sería su enlace alfa 1,6 glucosídico, o sea, aquí estaríamos hablando de un punto de ramificación, o sea, sería este o sería este, cualquiera de estos, ¿sí? Bueno, en general el propósito de la síntesis de glucógeno, o sea, glucogénesis, o yo le digo glucógenogénesis, es almacenamiento de energía de rápida disponibilidad. Se lleva a cabo en el hígado especialmente y el músculo, y bueno, se dice que el riñón, pero el riñón en una cantidad muy mínima, ¿sí? Tenemos que la localización celular es a nivel de citosol y el tipo de metabolismo es anabólico porque se está sintetizando una molécula de mayor tamaño a partir de una de menor tamaño. Esta es la representación esquemática general de cómo se lleva a cabo la glucogénesis, y que en este caso pues tenemos la participación de las 3 enzimas importantes que se necesitan, las cuales son diferentes para sintetizar al glucógeno. Entonces, en una primera instancia podemos ver acá que partiendo de glucosa, pues la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, aquí pues no pasa nada, es siempre la reacción, y de glucosa 6-fosfato hay una fosfoglucomutasa y que vamos a obtener glucosa 1-fosfato, que es a partir de este glucosa 1-fosfato nuestro intermediario, a partir del cual podemos empezar a describir el metabolismo de la síntesis de glucógeno. Entonces tenemos a la UDP, glucosa pirofosforilasa, que es la enzima, se podría decir la primera enzima importante de este proceso, a la cual también se le llama glucosa 1-fosfato uridiltransferasa, que indica que va a estar haciendo una transferencia de grupo uridil hacia la glucosa 1-fosfato. Luego tenemos en sí a la enzima glucógeno-sintasa, que es la enzima que se va a encargar de empezar a sintetizar en sí la molécula de glucógeno, y en este caso partiría a través de un glucógeno primario o a través de un cebador que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos en este caso a la tercera enzima, que se le llama enzima ramificante, pero que su nombre sería amilo alfa 1,4,1,6 glucosiltransferasa, porque ya sabemos que va a estar haciendo transferencia de unidades de glucosilos de un punto a otro,
¿sí? Pero nosotros le vamos a llamar enzima ramificante, y esta es la que nos termina de dar esta forma del glucógeno, ¿verdad? Alfa 1,4, alfa 1,6, que en este momento, cuando está ocurriendo la glucógeno sintasa, se está hablando de glucógeno N+1, porque está llegando cada vez más y cada vez más moléculas de glucosa y se va formando. Bien, acá tenemos entonces en verde a nuestras enzimas. Vamos a pasar acá, aquí donde llegamos a la glucosa 1-fosfato, y donde tenemos la presencia de, entonces acá, glucosa 1-fosfato, acá está, si se puede ver, la estructura de esta glucosa 1-fosfatos. Básicamente es una glucosa con el grupo fosfato en el carbono 1, y tenemos entonces a continuación a la UDPG pirofosforilasa, ¿sí? Entonces esta sería la uridindifosfato glucosa pirofosforilasa. Esta es la enzima importante que se va a encargar de activar a la molécula de glucosa y dejarla ya lista para que crezca la molécula de glucógeno. Ahora bien, hay una pequeña reacción accesoria alrededor de esta, que es la que se lleva a cabo por esta enzima, que es la nucleósido difosfosinasa, que esta lo único que tiene importante es de que toma un UDP, ¿verdad? Un UDP que está por ahí disponible y que también en presencia de ATP los une para formar el uridintrifosfato, que es el UTP. Entonces ya la enzima que realiza esta pirofosforilasa, pues es una enzima de tipo liasa, es decir, una fosforilasa, y que lo que hace es una fosforólisis, ¿sí? Que entonces lo que nos hace es de UTP formar el UDP glucosa, que es la forma activa para la construcción de la molécula de glucógeno, pero que también tenemos otra enzima paralela accesoria que nos ayuda a que esta reacción se haga irreversible y no revierta, porque eso no puede suceder a este nivel, porque necesitamos no solo tener la forma activa, sino que empezar a construir una molécula. Entonces sí es importante que esta sea reversible, irreversible. Entonces esta fosfatasa inorgánica, pues lo único que hace es una hidrolasa que toma al pirofosfato inorgánico, hace una desfosforilación, nos separa, rompe el pirofosfato para que esta ya no se pueda regresar. Acá tenemos la estructura de un pirofosfato, y aquí tenemos la estructura de la UDP glucosa, que si vemos aquí está la molécula de glucosa, aquí está el uridín difosfato, y pues es la que se viene a estar de forma activa. Acá tenemos el UTP, que es un nucleótido, ¿sí? El uridintrifosfato. Bueno, una vez tenemos ya este paso, entonces ya tenemos a la UDP glucosa, ya lo tenemos de forma activa, y entonces ya estamos listos para que la glucógeno sintasa empiece a construir glucógeno N+1, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí? Que la glucógeno sintasa es una enzima de tipo ligasa, que es un tipo de sintetasa, y que de lo que se trata es de donar glucosa de UDPG, o sea de uridindifosfato, al glucógeno, y lo hacemos a través ya sea de una glucógeno que tengamos por ahí residual, o a partir de tener el glucógeno como primer cebador, o con la ayuda de esta proteína llamada glucogenina. Si hablamos un poquito de esta glucogenina, entonces que va a actuar como cebador o como primer, le dicen en otras ocasiones en inglés. Esta es una cadena corta, ¿sí? Este cebador de glucógeno sintasa es una cadena corta de residuos de glucosa que están ensamblados ya, ¿verdad?, por esta proteína que se llama glucogenina. Esta enzima, esta proteína glucogenina, lo que tiene es que también tiene la ayuda de esta otra proteína, tirosina glucosiltransferasa, que lo que hace es proporcionarle un par de unidades glucosiladas. Se dice que ella solita, con su residuo de tirosina que tiene a este nivel, en posición 194, entonces empieza a pegar hacia ella otras moléculas de glucosa, por lo cual se llama que realiza autoglucosilación. O sea, ella los va pegando para tener allí ese primer cebador sobre la cual nuestra glucógeno sintasa pueda hacer ir pegando
las demás unidades de glucosa. Acá tenemos entonces aquí esquematizado a la glucógeno sintasa, donde tenemos que cómo viene acá creciendo la cadena y cómo el sitio de la próxima adición va siendo en el extremo no reductor. De esta manera entonces tenemos la construcción de nuestra primera fase. Bueno, pero si solo trabajara la glucógeno sintetasa, estaríamos creando una cadena lineal, estaríamos creando reservas de glucógeno solo de manera lineal, y eso podría ser contraproducente porque la molécula necesitaría demasiado espacio para poder crecer y almacenar toda la cantidad de energía que necesitaría. Entonces vamos a necesitar a otra enzima coadyuvante, que es la enzima ramificante, cuyo nombre completo es la amilo alfa 1416 glucosiltransferasa, o sea, enzima ramificante del glucógeno, que es la que se va a encargar, pues como su nombre lo indica, de realizar las ramificaciones. Entonces, ante un glucógeno N+1, donde se están construyendo, pegando, ¿verdad?, a nivel de los sistemas no reductores, unidades tras unidades de glucosilo, hay un momento que más o menos cada 8 glucosas con cierta distancia, entonces esta enzima lo que hace es tomar una cantidad de alrededor de unas cuantas moléculas de glucosa y las va a trasladar hacia otro sitio, pero las va a pegar a nivel de el carbono 6. Entonces va a formar en enlace alfa 1,6, ¿sí? Entonces tenemos que con cierta distancia, más o menos a un aproximado de 8 glucosas, va a tomar también una cantidad más o menos de, bueno, algunos autores dicen que con una cadena de 5 moléculas y en un caso también ya ramificaciones de 6 moléculas, entonces esta enzima ramificante ya puede trabajar. Pero tomamos una cadena lineal, dice la enzima, toma una cadena lineal alrededor de unas 11 moléculas de glucosa y las va a separar y las va a ir a pegar a enlace alfa 1,6 para poder llevar a cabo la ramificación. Acá se mira muy bien, en color amarillito llevamos lineal, entonces lo que va a hacer la enzima es cortar más o menos una cantidad aproximada y llevársela, pegarla acá a nivel de un enlace 1,6 de N cualquier glucosa y la pega y queda de este momento la ramificación. Bueno, esto sería en este caso en sí la síntesis de glucógeno, hasta que ya nos queda de la forma arborífica altamente ramificada, compacta, con la cantidad increíble de moléculas de glucosa y listas para ser utilizadas con rápida disponibilidad. Su libro indica que la síntesis de glucógeno es un proceso mucho más veloz y completo en las células musculares, ¿verdad?, en comparación con las células del hígado, que en volumen pues contienen, el músculo contiene más glucógeno que el hígado. Sin embargo, ahí mismo también se indica que la síntesis de glucógeno a nivel del hígado llega a producir un volumen total de glucógeno que sí ciertamente es menor que la muscular, pero que sin embargo puede ser capaz de sostener la glicemia por varias horas a nivel de todo el organismo, abasteciendo de glucosa a eritrocitos y a otros tejidos dependientes, incluso al propio músculo, dependiendo si estamos en una etapa de actividad muscular activa, es decir, de trabajo muscular activo. Entonces, esto es en sí la síntesis de glucógeno, o sea, glucogénesis, ¿sí? Esto sería en resumen. Ahora, pues nos toca que ya queremos degradar, pasaron 6-8 horas y no hemos comido, tal vez estamos en la etapa de ayuno nocturno, donde el glucógeno es el que nos provee la glucosa para el funcionamiento celular en estado basal. Y entonces ya nos toca pues degradar a la glucosa, al glucógeno. A eso se le llama glucogenólisis, y para eso vemos que la función es remover la glucosa del glucógeno, que tenemos como primera enzima a la glucógeno fosforilasa, que de hecho es la regulada y la más importante en la síntesis, metabolismo completo del glucógeno, que la función principal es tipo liasa,
y lo que va a llevar a cabo es fosforólisis. Entonces, nuestra glucógeno fosforilasa es una enzima altamente regulada y el producto principal de esta enzima va a ser directamente glucosa 1-fosfato. Veamos cómo se hace. En el momento que que terminó la síntesis y empieza la degradación, lo que se llamaba antes glucógeno N+1, ahora se va a llamar glucógeno N-1, porque pues vamos ahora para menos, ¿verdad? Vamos quitando hasta que pues nos degradamos la molécula de glucógeno. Entonces, acá tenemos al glucógeno N-1, ¿sí? Lo tenemos de este lado, pues a nuestra molécula de glucógeno con N cantidad de glucosa, y aquí tenemos entonces a nuestra enzima glucógeno fosforilasa haciendo su fosforólisis y dejándonos como resultado, como producto, alfa de glucosa 1-fosfato y glucógeno N-1. Si lo vemos acá, acá están diferentes esquemas donde vemos que también del extremo no reductor es donde va rompiendo los enlaces esta enzima y cómo va dejando entonces como producto a la glucosa 1-fosfato. Y cómo queda la cadena. Me gusta más acá el esquema del libro Harvey-Ferrier porque nos indica un aspecto muy importante, que es el único que quiero resaltar a este nivel, es de que la glucógeno fosforilasa usa fosfato de epidioxal, ¿sí?, como coenzima. Esto, si bien se los van a preguntar alguna vez en algún examen, también es importante, así como vimos que con las transcetolasas en la ruta de las pentosas fosfato se necesita el pirofosfato de tiamina, vayan anotándose las enzimas que tienen como coenzimas vitaminas importantes. Entonces esta es otra que va a necesitar entonces la presencia de este fosfato de pepididoxal. Entonces ya aquí tenemos de nuevo al producto, que es la glucosa 1-fosfato, y pues aquí nos queda el glucógeno remanente. Pero entonces, como necesitamos eliminar ramificaciones, así como se construyeron a través de una enzima ramificante, pues sabemos que la glucógeno fosforilasa, que se encarga básicamente de ir rompiendo enlaces alfa 1-4, hay un punto crítico en el cual ya no puede proseguir, que es conforme se va acercando a los puntos de ramificación. Si bien tenemos acá entonces a la molécula de glucógeno y aquí está nuestra enzima corta produciéndonos glucosa 1-fosfato, en este momento acá tenemos a nuestros productos, pero acá entonces se va acercando y tiene que parar porque a partir de ahí no puede continuar. Se dice que en un momento dado también el tamaño tan grande que tiene esta glucógeno fosforilasa le impide su tamaño poder penetrar entre toda esa arborización del compactamiento que tiene esta molécula de glucógeno. Entonces no puede llegar a los sitios de ramificación. Entonces la enzima desramificante entra en acción, ¿verdad?, cuando tenemos una cadena de 4 residuos a partir de ramificaciones, o sea, llegó hasta aquí, y entonces la enzima desramificante lo que necesita es separar de estas 4 que quedaron, toma 3, se las lleva y las transfiere a otra cadena lineal, ¿verdad?, acá, y la deja para que quede solo un residuo en unión alfa 1-4. Entonces esta enzima desramificante tiene 2 actividades. Va a tener una actividad transferasa, ¿sí?, que es donde toma las tres antepenúltimas, si se le puede llamar así, y las transfiere para que luego con su actividad glucosidasa ya desenganche, o sea, rompa el enlace alfa 1,6 y podamos obtener glucosa libre. De esta manera, por un lado, alarga la cadena lineal para llegar al enlace alfa 1,6 y permite que la glucógeno fosforilasa siga cortando de una en una las 1,4 y nos esté produciendo pues glucosas 1-fosfato. Eso es en sí la enzima ramificante, pero aquí tenemos un esquema más completo. Entonces, extremo no reductor a este nivel. Acá está el enlace alfa 1,6 y entonces acá está que la glucógeno transferasa toma y lo pega a otro nivel, digamos acá,
y deja libre para que la función glucosidasa de esta enzima pueda liberar la glucosa libre. Y pues muchas maneras de ponérselos, ¿verdad? Las cadenitas acá. Lo importante es de que cuando la glucógeno fosforilasa hace fosforólisis, mientras que para romper el enlace 1,6 la de ramificante hace hidrólisis. De esta manera rompe el enlace alfa 1,6, mientras que estos alfa 1,4 se hace a través de fosforólisis. Bien. Bueno, entonces el último paso que necesitamos es de que ya tenemos entonces la glucosa 1-fosfato, viene como producto de la glucógeno fosforilasa, entonces ya viene la enzima fosfoglucomutasa que es reversible y nos traslada el grupo fosfato del carbono 1 al carbono 6 para que la glucosa 6-fosfatasa a nivel hepático pues ya nos pueda hacer la función fosfatasa y liberar a la glucosa del grupo fosfato y tenerla en forma libre, y ya sabemos que en eso se escapa de la célula, se va al torrente sanguíneo y se va a suplir las necesidades de otros tejidos. Entonces acá tenemos el esquema de lo que es el metabolismo del glucógeno, ¿sí? Desde glucosa, ¿verdad? Para poder empezar a sintetizarlo, llegamos acá, entonces tenemos la participación desde estas enzimas que están aquí, que no son, digamos, no son directamente del ciclo de esta vía, pero que siempre son importantes para que se lleve a cabo todo el proceso. Sin embargo, las enzimas importantes que tenemos acá, la UDP pirofosforilasa, la glucógeno sintasa y la ramificante en el caso de la síntesis, y en el caso de la degradación, la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, la enzima desramificante que tiene función glucanotransferasa y que tiene la función glucosidasa, y que es básicamente a la función glucosidasa a la que se le llama como tal desramificante, porque es la que realmente quita ese pequeño tronquito que viene siendo una glucosa que quedó pegada en unión en alfa 1,6, y entonces se dice que esta es la verdadera acción desramificante. En cuanto a la regulación del metabolismo del glucógeno, solo les puedo decir que tenemos los estados, tenemos que repasar los estados metabólicos que tenemos alrededor del ciclo ayuno-alimentación desde el punto de vista nutricional. Entonces sabemos que tenemos 4 estados principales: el estado postprandial, que es cuando acabamos de comer, y el curso temporal que tiene es de 0 a 4 horas a partir de que ingerimos alimentos. Que los principales combustibles usados en este caso, en este estado, la mayoría de los tejidos van a estar utilizando glucosa porque estamos en el periodo de abundancia, de la riqueza. La insulina es la hormona reina, ella está controlando todos los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, desde la captación de glucosa al expresar a los transportadores GLUTs, ¿verdad? A los tejidos periféricos, en la síntesis de glucógeno, la síntesis de triglicéridos, la síntesis de proteínas, o sea, todo es anabolismo, todo es biosíntesis, y obviamente también la oxidación de la glucosa en sí para producir energía. Si pasa el tiempo y pasan de 4 a 12 horas y no hemos ingerido ningún alimento, pues entramos a una etapa que se llama ayuno. El ayuno puede ser nocturno, que es cuando estamos durmiendo, o puede ser un ayuno de cualquier causa en estado de vigilia. En este estado, el principal combustible usado, ya el cerebro pues sigue prefiriendo la glucosa, porque el cerebro depende prácticamente de la glucosa para la mayoría de su trabajo, entonces lo tiene como combustible de preferencia, pero el músculo y el hígado prefieren ácidos grasos, como para darle provisión al cerebro de glucosa y por tener enzimas para poder trabajar otras vías metabólicas. Entonces hígado y músculo entonces van a usar ácidos grasos como principal combustible energético. En este caso, la hormona del ayuno que está gobernando, dirigiendo las acciones, ya es el glucagón en primera instancia, y luego más adelantito se une la adrenalina. Acá se estimula la rotura de glucógeno
y hepático y de los triglicéridos. Es decir, que las enzimas encargadas de la ruptura del glucógeno están siendo estimuladas por el glucagón. Luego tenemos un ayuno prolongado. Significa que si pasaron 12 horas en adelante hasta 2 semanas, o sea 16 días, hablamos de lo que se llama un ayuno prolongado. El cerebro sigue prefiriendo glucosa como combustible, como principal combustible, y ya empieza a utilizar algunos cuerpos cetónicos por razones obvias, que no se puede quedar sin suministro energético. El músculo especialmente sigue siendo suministrado por ácidos grasos y algunos cuerpos cetónicos, al igual que el cerebro. Acá, si se dan cuenta, no aparece el hígado, porque el hígado está encargado en este momento pues de estar haciendo gluconeogénesis y está produciendo para el mismo y para exportar. Y en este caso siguen gobernando glucagón y adrenalina, y ya entra en acción el cortisol, que es otra hormona contrarreguladora de la insulina, que está a su vez encargada de la rotura de proteína muscular, ¿verdad? Para poder liberar aminoácidos, especialmente como para ser utilizado en la gluconeogénesis. Bueno, ¿qué pasa si pasaron 16 días y seguimos sin comer? Antes de morirnos, tenemos entonces una etapa que se llama inanición, que es mayor de 16 días, ¿sí? En este momento el principal combustible para el cerebro prácticamente ya es cuerpos cetónicos, y si hay glucosa pues la utilizaría, pero pues en menos proporción, porque eso va a depender de la disponibilidad, ¿sí? Y el músculo solamente ácidos grasos, y ácidos grasos hasta que se agote esa reserva. Acá en este caso sigue reinando el control hormonal de glucagón y adrenalina. Entonces tenemos que en el estado nutricional del ciclo alimentación-ayuno, tenemos entonces acá el estado de realimentación, realimentación, y aquí tenemos glucólisis, síntesis de glucógeno, síntesis de lípidos, como las rutas que están más activas. Luego entramos a un estado posabsortivo y entramos a la etapa de ayuno. Entonces ya vimos que entonces acá en el estado de ayuno van a estar activas la glucogenólisis, o sea la degradación de glucógeno, la gluconeogénesis, la cetogénesis y la proteólisis, dependiendo de qué tan prolongado sea este ayuno. Sí, que podemos llegar hasta la desnutrición tremenda, hasta una anorexia nerviosa, dependiendo. Como les digo, antes de que haya un desenlace fatal, el cuerpo va a tener una serie de reacciones con tal de proteger su metabolismo, y estas son las herramientas con las que cuenta. Tenemos también que en una etapa de ejercicio, ¿verdad? Un entrenamiento muy profuso, también van a estar activas estas vías para poder proveer de energía al músculo especialmente. Y bueno, con este cuadrito podemos hacer una síntesis de cómo la síntesis y degradación del glucógeno está muy regulada. Y pues fácil, si estamos hablando del hígado, sabemos que cuando tenemos saciedad, la síntesis de glucógeno, o sea la glucogénesis, va a estar acelerada, pues porque está aprovechando que hay recurso para poder llenar las bolsas. Y por lo tanto va a estar disminuida la glucogenólisis, porque estamos más bien llenando bolsas que gastando. Entonces, por razones obvias, esta va a estar disminuida. Si cambiamos el switch a ayuno, entonces sabemos que automáticamente la glucogénesis se disminuye, porque ya no podemos estar guardando, sino que más bien necesitamos utilizar de esta reserva, y de una manera rápida e importante. Por lo tanto, la glucogenólisis va a estar acelerada a nivel hepático en etapa de ayuno. Hablando del músculo esquelético, cuando estamos en presencia de un ejercicio activo, la síntesis de glucógeno pues va a estar disminuida por la misma razón, que más bien necesitamos del sustrato, y va a estar muy activa la degradación de glucógeno para suministrar energía ante la actividad muscular. Si el músculo está en reposo, pues está pues tranquilo, relajado, entonces puede tener espacio para poder activar a la glucogénesis y disminuir a la glucogenólisis, porque no está necesitando en este momento mayor esfuerzo muscular.
Cuando tenemos disponibilidad de sustrato a nivel energético alto, entonces la glucogénesis va a estar elevada y la glucogenólisis va a estar disminuida, puesto que tenemos disponibilidad de sustrato y no necesitamos mayor movimiento, mayor aceleración metabólica para poder tener nuestro suministro energético. Y como siempre, por lo contrario, una glucosa y un nivel energético bajo, entonces no estamos para guardar, sino que estamos más bien para utilizar el recurso que tenemos, y entonces por lo tanto el comportamiento sería de esta manera. Los 3 activadores hormonales importantes son: en la abundancia tenemos el efecto de la insulina, en la escasez tenemos el efecto del glucagón, y en el estrés tenemos también el efecto de la adrenalina y el cortisol más adelante, aunque estos son los 3 activadores más importantes desde el punto de vista hormonal. Entonces, sabemos que para la regulación, la glicemia, cuando está baja, es decir, cuando tenemos hipoglicemia, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, liberación pancreática de glucagón. Este viaja por el torrente sanguíneo, llega a los hepatocitos, se posiciona a nivel de su receptor en la membrana del hepatocito y empieza su señalización de cascada por segundo mensajero. Entonces el hígado responde activando a la adenilciclasa a través de las proteínas G, que activan a la adenilciclasa, y que esta genera entonces la producción de AMP cíclico. Cuando se activa el AMP cíclico, esto a su vez va a activar a una proteína llamada proteína sinasa A, conocida como PKA. Esta a su vez activa a la fosforilasa sinasa, es decir, a todas las enzimas efectoras que vendrían en conexión ahí a continuación. Entonces, activando a la fosforilasa sinasa, que a su vez también activa en este caso pues ya a una enzima específica como sería la glucogenofosforilasa, la cual a su vez empieza a degradar la molécula de glucógeno, y entonces obtenemos lo que necesitamos: más glucosa en el torrente sanguíneo para poder suministrar a los tejidos dependientes. Por otro lado, activa al inhibidor 1P y desactiva a la glucogenosintasa, porque ya sabemos que esto en contrarregulación es un switch on-off, que si una está activa, la otra por ley tiene que estar inactiva. De esta manera se produce, moviliza y exporta glucosa libre. Bien, y este es el esquema como lo pinta su libro de Bain, solo que un poquito más específico para que ustedes le den un ojo y puedan revisar de nuevo. Cuando llega la adrenalina, entonces en este caso pues llega a su receptor, ¿sí? A su receptor beta adrenérgico en los tejidos específicos, como músculo, como adipocito. Entonces también activa a través del proteína G, que a su vez también va a activar a la adenilciclasa. De la misma manera, en presencia de ATP, va a producir AMP cíclico. Entonces a su vez va a activar a la proteína quinasa, que en estado inactivo tiene a sus 2 unidades catalíticas y a sus 2 unidades reguladoras, se separan, y las unidades catalíticas que quedan en este caso activas, ¿verdad? Entonces vienen y van a activar a la proteína sinasa activa C, que a su vez también activa la fosforilasa quinasa, y la fosforilasa quinasa activa a su vez a la fosforilasa, y lo que tenemos entonces en este caso es el producto que necesitamos, que es la glucosa 1-fosfato, que luego va a pasar a ser glucosa libre y que luego se va a traducir en energía. Bueno, ya de último sabemos que tenemos entonces que contrarrestar en esta contrarregulación a ambas enzimas, a la glucogenofosforilasa y a la glucogenosintasa. Sabemos que la glucogenofosforilasa entonces va a estar activa cuando está A, fosforilada activa, y B, desfosforilada inactiva. Es decir, que cuando la glucogenofosforilasa tiene al grupo fosfato pegado, entonces va a estar activa, pero si la queremos desactivar, entonces le quitamos el grupo fosfato y la dejamos inactiva. Todo lo contrario sucede con la glucogenosintasa. Cuando la glucogenofosforilasa tiene al grupo fosfato pegado, entonces va a estar activa, pero si la queremos desactivar, entonces le quitamos el grupo fosfato y la dejamos inactiva. Todo lo contrario sucede con la glucogenosintasa.
¿verdad? Está sin el grupo fosfato, está activa, y si le pegamos el grupo fosfato se inactiva. Los inhibidores alostéricos de la glucógena fosforilasa vienen siendo el ATP, a la glucosa 6-fosfato y la glucosa como tal la inhiben porque están indicando que pues tenemos energía por un lado, que tenemos sustrato metabólico por otro lado, y entonces y la glucosa 6-fosfato que tenemos ahí también por predecesor. En este caso, lo contrario, acá está activado, ¿verdad? Por ATP, por la glucosa 6-fosfato, en este caso, porque necesitamos, porque tenemos pues abundancia y pues podemos sintetizar y podemos guardar. En este caso, el activador alostérico, en este caso sería el AMP, que es una señal de baja energía, entonces necesitamos pues glucosa, y esto todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos un inhibidor alostérico que lo que nos dice es no guarde, sino que necesitamos que degrade. El activador hormonal, en el caso de la glucógena fosforilasa, es el glucagón, y el inhibidor alostérico es la insulina hormonal. El inhibidor hormonal en este caso sería insulina. Bueno, solo nos queda hablar de las enfermedades de almacenamiento del glucógeno, en este caso las glucogenosis, que son de 6 tipos. Este es un cuadro resumen que tienen ustedes en su libro de Baines y que podemos mencionar a continuación. Tenemos a la enfermedad del tipo 1, que es la de von Gierke, que la deficiencia enzimática es la glucosa 6-fosfatasa. Ojo que esa es una enzima muy importante. Si nosotros no tenemos el hígado, no tiene suficiente glucosa 6-fosfatasa, lo que ocurre es que llegando a glucosa 6-fosfato no se le puede eliminar el grupo fosfato, y entonces no puede pasar a glucosa libre. Entonces no va a poder haber exportación al torrente sanguíneo, y el hígado no va a poder suplir a otros tejidos dependientes. Por lo tanto, vamos a tener en este caso hipoglicemia post-absortiva grave. ¿Qué significa? Que durante el día nosotros estamos comiendo, entonces estamos aportando la glucosa, pero cuando nos vamos a dormir, entonces ya previo a despertar se nos van a acabar las reservas. El hígado no va a poder proveer porque no puede convertirla a glucosa libre. Entonces podríamos entrar en una glucólisis anaerobia, podemos producir ácido láctico y podemos también cursar con hiperlipidemia, porque se estaría echando mano de los otros sustratos pues gluconeogénicos, como son los lípidos, el glicerol. Entonces estos van a estar abundantes en la sangre porque son los que están en este momento tratando de suplir la deficiencia energética. Este sería sería una de las más importantes para que ustedes fijen. Tenemos a la del tipo 2, que es la enfermedad de Pompe, que la enzima deficiente es la alfa-glucosidasa lisosomal, y las consecuencias son que vamos a poder observar gránulos de glucógeno en los lisosomas, ¿verdad? Esta lo que tiene es que tiene la alfa-glucosidasa lisosomal, está haciendo una función muy importante, y nos puede, ante una deficiencia de esta enzima, vamos a tener una estructura así como las demás de glucógeno bastante alterada, y vamos a tener ahí estos gránulos en los lisosomas, y pues ahí podría no estarse aprovechando. En el tipo 3, que es la enfermedad de Cori, la deficiencia enzimática es la enzima desramificante como tal, y en este caso no podemos hacer una desramificación eficiente, y tendríamos por un lado la estructura alterada del glucógeno, y por otro lado tendríamos hipoglicemia porque no tendríamos suficiente energía, suficiente glucosa para que pueda cubrir las necesidades energéticas de la célula. Si hablamos de la enfermedad del tipo 4, que es la que se llama de Andersen, tenemos también una deficiencia enzimática de la enzima ramificante. En este caso no podemos formar un glucógeno de forma apropiada, y la consecuencia sería la estructura alterada del glucógeno. Entonces no tendríamos glucógeno, no tendríamos suficiente almacenamiento para suministrar, simplemente también
podríamos tener hipoglicemias, aunque no se manifiestan de esa manera acá. Asume de que todo va a tener que cursar en un momento dado con un déficit de suministro. Esta enfermedad del tipo 5, que también es tan importante como la 1, es la enfermedad de McArdle, que la enzima que está deficiente es la fosforilasa del músculo. A nivel muscular tenemos entonces un exceso de depósito de glucógeno porque no lo podemos degradar a nivel de músculo. Entonces, en este caso nos estaría provocando calambres y astenia porque no la podemos degradar, está allí, pero no la podemos utilizar. Por lo tanto, el músculo va a estar bajo en energía, va a estar asténico, especialmente cuando se pone en un trabajo muscular como es el ejercicio. Y por último tenemos la enfermedad del tipo 6, que se llama de Hertz, y es a nivel hepático donde falla la fosforilasa. Y por lo tanto ahí sí vamos a cursar con hipoglicemia, quizás no tan grave como la del tipo 1, que esa sería la prácticamente mortal, especialmente en los primeros días o semanas de vida, y que en este caso entonces lo que vamos a tener es que también el glucógeno que sí se logró formar no se puede utilizar a nivel hepático. Bueno, acá vamos a terminar en las primeras 3 temas que para cubrir, y vamos a continuar con los otros 3 en un siguiente video.